habíamos anunciado, recién ya está con nosotros aquí en vivo, en piso, la candidata a la vicepresidencia, a vicepresidente, a compañera de fórmula. Hay muchas formas de decirlo. Valeria Ripoll, muchas gracias por estar esta noche Gracias acá a con ustedes nosotros. por la invitación. Hay muchos temas para hablar de lo que pasó y de lo que viene, que va a ser muy intenso. ¿La voz cómo está? Estoy mejor, estoy mejor. Ya viste que después de un par de días de descanso uno recupera. Lo que pasa es que el último tramo de la campaña fue tan intenso que era imposible, entre las recorridas, que hablas con la gente, que después los actos y creo que todo juega, ¿no? La falta de descanso y hay que estar bien preparado. Pero por suerte, un solo día quedé sin voz totalmente, que fue cuando viajamos a Buenos Aires, en el encuentro de los empresarios, que no me tocaba hablar. Entonces fue una salvación y ya después cuando volví ya un poquito... Tomé de todo lo que me recomendaron, todo, el jarabe del cantante, todo. Y bueno, por suerte llegamos hasta el último día hablando un poquito, pero se escuchaba. Usted tiene una ventaja comparativa, conoce muy bien Montevideo por su carrera anterior, conoce muy bien Montevideo. Sí. El partido Frente Amplio, la coalición Frente Amplio aumentó 5 puntos respecto a la elección anterior. ¿Qué cree que pasó? No sé si tiene alguna hipótesis. Bueno, yo creo que tanto Montevideo como Canelones, capaz que al Partido Nacional le cuesta un poco más la militancia que lo que es en el resto del país, ¿no? Creo que tiene que ver con el hecho de que en el interior hay muchas intendencias que gestiona el partido y hay esa cercanía de los dirigentes, del intendente, de los ediles que conocen a la gente, que van a su casa, se toman un mate, es mucho más cercana la militancia en el interior y bueno, obviamente cuesta un poco más acá y en Canelones, porque hace muchos años que no tenemos la gestión de la intendencia y eso te aleja un poco, por más que vos estés presente, tengas referentes y milites, no es lo mismo que la permanente cercanía que te da la gestión. Y bueno, yo creo que tiene que ver con eso y también tiene que ver con que la fórmula la componen los intendentes, la fórmula del Frente Amplio, la componen los intendentes de estos dos departamentos donde se da a la inversa de lo que nos pasa a nosotros. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, pero en la campaña también nosotros retomamos muy fuerte la presencia en Montevideo y Canelones. Yo creo que va a ser un proceso de si nosotros seguimos con esta forma de militancia, que yo creo que es necesario, el estar permanentemente en el territorio. Nos cuesta resumir acciones, yo lo he visto, también tiene que ver con cómo milita el Frente Amplio en Montevideo, de plantearle a la gente, por ejemplo, en asentamientos, que la energía eléctrica se la llevó la Intendencia, cuando por primera vez UTE entró en algunos asentamientos donde hoy tienen instalaciones regulares que antes no las tenían, y obviamente son acciones del Gobierno Nacional, pero que quizá lo que falta es ir a plantearle a la gente quién toma esas acciones y de dónde sale la decisión de hacerlo. Lo mismo el plan Avanzar, que le dicen que lo hizo la Intendencia de Montevideo, ¿no? Entonces, todas esas acciones que si uno no está permanentemente en el territorio diciéndole la verdad a la gente de quién llevó adelante esas políticas, de cómo se hicieron, es difícil que la gente muchas veces personas muy desinformadas, ¿no? Que obviamente que por sus carencias en donde han vivido toda la vida, les cuesta un poco más quizá acceder a la información y bueno, obviamente creen en lo que personas que se acercan al lugar le dicen. Y ese intercambio es el que yo he tenido en el territorio, explicándole a la gente lo que hicimos, cómo siguieron los procesos del agua, la luz y el plan Avanzar en una coordinación permanente, y bueno, creo que si uno sigue con esa constancia y con esa metodología de militancia en Montevideo y Canelones es algo que se va a ir revirtiendo. Y ahí me surgen muchas preguntas de esa respuesta, pero por lo pronto Ripoll era una de las encargadas de tratar de ir a esos lugares más duros del Frente Amplio. Alfonso ponía la cifra que el Frente aumenta, sin embargo, su votación en Montevideo. Y yendo a los lugares, a la periferia, por ejemplo, algunos nichos del Frente, ¿cómo le fue ahora? Mira, a nosotros en las recorridas a mí me fue muy bien. Digo la votación. A mí me fue muy bien con la gente. O sea, de hecho a mí me pasó que gente que estaba convencida de que acciones que le llegaron a su barrio las había hecho la Intendencia de Montevideo contándole cómo trabajamos. De hecho me pasó particularmente en un asentamiento, fui a un almacén, tenían un cartel de una lista del Frente Amplio, me empezaron a plantear su problema, que se le inundaba la casa, que está en un terreno irregular, que la Intendencia se había comprometido no sé cuántas veces a hacer qué, como que nunca le habían dado solución y yo agarré y ahí le dije, ¿y por qué seguís votando al Frente Amplio?
hace 35 años que gobierno en Montevideo y durante 15 además tuvieron el gobierno nacional. No se tomó una sola acción para revertir esas situaciones. ¿Por qué seguís votando el Frente Amplio? Nosotros en asentamientos como este, en un montón en Montevideo, pero en todo el país, logramos realojar a las personas y en algunos casos donde el terreno lo permitía, arreglarle su casa y contándole eso, cuando di la vuelta y volví, ya no tenía más la bandera. Pero sin embargo, a nivel votos no obviamente cuajó es imposible que con una recorrida que yo pueda haber hecho por cada asentamiento voy a cambiar algo que está instalado hace décadas en Montevideo. Por eso digo que yo estoy convencida que esta es la forma de militar Montevideo, de militar Canelones, y que va a ser un trabajo que no se va a ver de un día para el otro. O sea, tú no vas convenciendo. También la gente necesita convencerse con tus acciones. Yo estoy segura que si nosotros somos gobierno nuevamente y vamos por la segunda etapa del plan Avanzar, que vamos a sacar a 70.000 uruguayos más de los asentamientos, o arreglar su vivienda que tenga condiciones dignas en los lugares donde permite hacerlo. Obviamente que esas cosas van a empezar a hacerle ver a la gente quién realmente se preocupa por los más vulnerables, pero tomando acciones, no en lo declarativo o generando que eternamente permanezcan en esa situación. Y la gente lo valora. Lo que pasa es que vos necesitas tener este intercambio. A mí, humanamente, en 3 meses no me dio para hablar con cada montevideano, sí, quizá para ir a lugares donde normalmente no son los lugares de mayor militancia del partido. De hecho, yo a los lugares que menos fui es donde el partido votó mejor. ¿Por qué? Porque entiendo que hay una militancia activa, mucho más activa del partido, donde permanentemente hay militantes nuestros allí, y me parece que había que llevarlo un poco más a otros lugares de Montevideo y Canelones, que la realidad es que no fueron lugares hostiles. Ya el hecho de que nos recibieran, nos escucharan, nos abrieran la puerta, teniendo carteles o banderas de otro partido, igualmente nos escucharon y nos dieron la oportunidad de contarles todo lo que habíamos hecho, para mí es un avance enorme. Ripoll, la lista 22 en Montevideo, que la llevaba usted al Senado, obtuvo algo así como 6.000 votos, más o menos. Mi sector en realidad es de centro. De centro sacó casi 100.000 votos en todo el país, que es quien me lleva al Senado, y en Montevideo teníamos 2 listas. Pero la lista 22 decía que era la única que la llevaba usted al Senado. No, en realidad decía la lista de Valeria en Montevideo, y la lista 5 es nacional, que es la que obviamente tenemos el mismo Senado, compartimos el mismo Senado. La lista 5 lo que me pidió es que yo también estuvieran diputados. Esa era la diferencia. Pero la realidad es que a mí todo el mundo, durante toda la campaña, me identificó con la lista 5 porque es la lista que estoy desde que vine al partido, la que estuve en la interna y la que de hecho el spot dice votá mi lista, votá la 5. O sea, esa fue la campaña. Recuerdo eso, pero justamente pensando en la entrevista entré al Instagram de la 22 y dice en su descripción la única lista para votar a Valeria Ripoll en Montevideo. No, en realidad dice la lista de Valeria en Montevideo. Eso fue la campaña. Acá lo dice, lo estoy leyendo en este momento. Puede ser, o sea, a ver, la realidad es que las 2 listas son de centro en Montevideo. Sí. Son las 2 listas que nosotros teníamos en el sector. Y después, que de hecho yo participé en los actos de centro en todo el interior, teníamos en Tacuarembó al intendente, en Paysandú el intendente también encabezaba de centro, en Colonia también, y después teníamos distintos referentes. Pero en Montevideo la que la llevaba al Senado... Son las 2. Las 2. Las 2. El mismo Senado tenemos. Entonces, la 22 decía que era la única que la porque hablaba usted. De Montevideo, más de que... Montevideo. Por eso, yo le preguntaba por Montevideo. ¿Al votante blanco todavía le cuesta verla a usted como una dirigente político del partido? No, yo creo que al revés. El hecho de que el sector al que llegué y que prácticamente estuve en su fundación en el Partido Nacional, que fue lo único nuevo en esta campaña electoral, no solo en el Partido Nacional, sino en la política, que es un sector que claramente es de centro y que plantea que cualquier persona, sin importar de dónde viene, dónde militó y qué hizo, se puede sumar y puede aportar, y que ahí tiene un lugar de militancia sin etiquetas. En menos de un año nosotros logramos casi 100.000 votos y nos posicionamos como la tercera lista más votada, el tercer sector dentro del Partido Nacional. Para mí es increíble, y por esto que te decía, desde que yo llegué, mi identificación es con antes éramos la lista 5 a nivel nacional y ahora distintos números, porque bueno, en algunos departamentos hay listas que son históricas, como la 904 en Colonia y bueno, y otras, la 51 en Paysandú. Pero la realidad es que nosotros tuvimos presencia en todos los departamentos, en algunos sin siquiera tener un dirigente de peso. Igualmente recibimos votos a todo país. Que sería no, porque la realidad es que yo recorrí
el Uruguay desde que llegué al Partido Nacional 3 veces de forma completa. Entonces, o sea, hice 3 giras por todo el país. Y la verdad que, sin ser la candidata a la vicepresidencia, ni pensar que iba a hacerlo, cuando la interna, a mí me sorprendía muchísimo el cariño de la gente. Está claro que la gente además me conocía de otras responsabilidades, de verme también en el programa, que bueno, que tenía mucha llegada en el interior por el horario y bueno, mucha gente ya me conocía y a mí me sorprendió muchísimo el cariño, la contención, el saber lo difícil que había sido mi decisión, cómo la gente conoce tu historia, lo que tiene que ver con la militancia y la discapacidad. En todos los actos me esperaban madres para plantearme distintas situaciones o de hecho, lugares en donde se trabaja el autismo y son o fundaciones o grupos, a veces de familiares, a veces de técnicos que me invitaban a que fuera, que por favor me quedara un rato y fuera a ver lo que estaban haciendo. O sea, yo la verdad que me sorprendí, obviamente gratamente, del recibimiento y nunca sentí en ningún lugar hostilidad, ni siquiera el día de la elección interna, donde a veces me decían, no, porque si escuchaste que alguno te cuestionó. Yo decía, de arriba del escenario, viendo a mi familia, a mis hijos llorando, mi hijo festejando como un gol de Uruguay y filmando. Y era tan imponente lo que me estaba pasando, inesperado también para mí, y una mezcla de orgullo, de responsabilidad, de todo, que la verdad es que después con el correr de los días y teniendo la cercanía con las listas que no habían apoyado a la misma precandidatura, y todo, la verdad que a mí no me costó para nada. Yo por momentos siento que hace años que estoy en el Partido Nacional, o que hace un montón de tiempo, por todo lo que viví y todo fue como muy rápido. Claro. Y además también cómo logramos poner en el centro los temas que para mí era lo que me había traído a la política. El hecho de que la tercera conferencia del partido, de la presentación del programa, fuera el capítulo de discapacidad y el compromiso de que sea una política de Estado y de crear una Secretaría Nacional en el marco de Presidencia de la República y de que los temas que habían salido no solo del equipo técnico, sino también de los colectivos que trabajan el tema, se haya tomado y sean de los grandes lineamientos que planteamos, a mí me resulta increíble en tan poco tiempo haber logrado tanto. La campaña va a ser muy corta. Sí. Espera una campaña dura y va a volver a recorrer todos esos lugares que recorre Montevideo y el interior. La semana que viene tenemos de lunes a viernes con todos los candidatos de la coalición y obviamente la fórmula. Vamos a hacer 17 departamentos en 5 días. Que es donde vamos a hacer como las conferencias de prensa y el hablarle a los... ¿Todos juntos? Sí, todos juntos. Empezamos el lunes, que si no me equivoco creo que tenemos Maldonado y Rocha, creo que es que tenemos el primer día y ya después tenemos 3, 4 por día y vamos a hacer, menos Montevideo y Canelones, todo el país en la semana que viene. Este domingo ya tenemos 8 puntos de militancia de toda la coalición en Montevideo, en distintos puntos del departamento, y lo mismo vamos a hacer cuando volvamos en Montevideo y Canelones también. Planteamos 3 actos de la coalición, por lo menos, que van a ser en Montevideo, en Canelones y en Salto. O sea que va a ser una campaña muy activa, digamos, ¿no? Poco tiempo, muchos lugares para ir, mucha gente con la que hablar. Entonces hay que hacer mucho y vivirla con mucha intensidad, hasta el debate después, que bueno, que en esa semana seguramente se va a llevar toda la atención. Todavía no está el compromiso por el país, se está trabajando en eso en estos días. El Frente Amplio ya tiene un programa, ya tiene propuestas. De alguna forma... ¿Tiene programa el Frente Amplio? Sí, tiene una Yo vi las bases programáticas, ¿no? y tiene una serie de propuestas que presentó los 48 titulares de Colonia. Bueno, después podemos hablar sobre el tema. A donde quiero ir es, Pablo Mieres propuso, bueno, ¿por qué no nos sentamos antes de la selección de octubre a empezar a delinear el compromiso del país? Porque después son 3 semanas de campaña. Mirá, nosotros van a tener que apurar mucho y apretar mucho los tiempos. Yo estuve hablando con Pitu y, por ejemplo, ya los grandes temas ya están resueltos. Estaban terminando de coordinar para cambiar el nombre y bueno, para que no fuera el compromiso por el país, pero la realidad es que en educación ya está el acuerdo, en seguridad ya está el acuerdo, en la política económica también. ¿Por qué? Porque de hecho si vos leías los programas de los partidos que conforman la coalición, no era un 100% de acuerdo, pero en los grandes temas hay acuerdos. Entonces, pero en este momento no hay un era simplemente... A ver, y significa el compromiso por el país, a ver, convengamos que implica los grandes lineamientos. El gobierno después es mucho más que eso, y fue lo que pasó en este periodo. No solo se cumplió los grandes lineamientos del compromiso por el país, sino que después
muchísimas cosas que están en los programas de los partidos fueron llevadas adelante. Claro, la idea no sería quedarse con titulares como ustedes señalan en el obviamente, por eso la realidad es que la gente votó a estos partidos respaldando las propuestas que nosotros pusimos arriba de la mesa. A ver, ninguna de las propuestas que el Partido Nacional hizo públicas en los distintos capítulos tienen desacuerdo del resto de los partidos. Entonces, ahí vos ya tenés grandes lineamientos de por dónde van a ir las acciones. En lo económico es lo que ha sido la regla en este periodo, mantener la inflación, de hecho bajarla aún más la inflación, la línea económica, más allá de cambiar, obviamente, a Labat en el rol de ministro de Economía, él fue protagonista desde el Banco Central de lo que ha sido el lineamiento económico, Azucena va a estar en el equipo económico, en lo que tiene que ver con seguridad, ya planteamos en qué vamos a profundizar, y de las 3 grandes líneas que planteó Álvaro, la mayoría están dentro de los programas del resto de los partidos. A ver, no hay sorpresas, es simplemente marcar prioridades, eso es el compromiso por el país, son las prioridades que va a llevar adelante la coalición para continuar lo que ha sido este primer gobierno. ¿Cómo se ve en el presidiendo el Senado? ¿Se imagina eso? ¿Se siente preparada para eso? Y la Asamblea General. Mirá, pero sobre todo el Senado, donde no va a tener mayoría. Yo me tengo mucha fe, lo decía antes de la elección del 27, y después de que la gente se pronunció, y la realidad es que mayoría no tiene nadie, porque no hay. Pero en el Senado tiene mayoría mayorías al frente. parlamentarias no hay. Y para aprobar los grandes lineamientos, digamos, o lo que te ponen en duda arriba de la mesa, vos precisás 2/3 o 3/5. Y el Frente Amplio no los tiene tampoco. Entonces, es muy declarativo lo de la mayoría en el Senado para aprobar Beña, para aprobar lo que ha puesto sobre todo Yamandu Orsi arriba de la mesa, donde claramente o no sabe o desconoce que necesita otras mayorías que no son las que tiene hoy el Frente Amplio. Entonces, la gente para mí habló, la población habló y lo que dijo es, van a tener que buscar consensos, van a tener que negociar, van a tener que dialogar y se van a tener que poner de acuerdo. Si la realidad es que el objetivo en la negociación, si queremos que el objetivo, o sea, yo estoy convencida que el objetivo de todos, incluido el Frente Amplio, tiene que ser lograr grandes acuerdos en temas que necesitan trascender periodos de gobierno y partidos, ¿no? Entonces, yo me tengo fe porque convengamos que he estado 15 años de mi vida dedicados a la negociación permanente. Y muchas veces en minoría, en el seno del PIT-CNT, siempre en minoría, negociando con el Congreso de Intendentes, donde tenés que lograr los consensos de los 3 partidos que tienen representación, y lo logramos. Yo fui la única que logró un acuerdo de todos los trabajadores municipales del país con el Congreso de Intendentes por unanimidad. No tiene ni antecedente, ni a posteriori se logró ningún otro acuerdo de estas características. Ni que hablar en la negociación, en los ámbitos de negociación colectiva en el Ministerio, acompañando a sindicatos de distinta actividad. O sea, la realidad es que mi vida durante 15 años fue mayoritariamente negociación permanente. Entonces, y en distintas situaciones, siendo mayoría en algunos momentos y siendo minoría en otro. Por lo tanto, me parece que, y ni que hablar del rol de Álvaro, ¿no? Álvaro ha sido director de trabajo, parlamentario, ha liderado distintas comisiones, o sea, y ni que hablar su rol en la Secretaría de la Presidencia. Yo creo que Álvaro es el diferencial en esto con respecto a los 2 candidatos, porque recordemos que ser intendente te da mayoría automática. El 95% de las cosas lo definís por mayoría automática. Y ni que hablar con la candidata a la vicepresidencia, que le faltó el respeto permanentemente a los ámbitos de discusión, nunca fue a la Junta Departamental cuando la convocaron, nunca logró consensos y que la minoría o la oposición en la Junta Departamental le votara algo de lo que presentó. No lograron ponerse de acuerdo para presidir el Congreso de Intendentes, quienes hoy conforman la fórmula. Cuando el Frente Amplio tenía la posibilidad de presidir el Congreso de Intendentes, en realidad ganó la mezquindad. No lograron ponerse de acuerdo cuál de los dos iba a presidir el Congreso y el Frente Amplio perdió la oportunidad de presidir el Congreso de Intendentes y lo tuvo que asumir el Partido Nacional. Entonces, yo los conozco muy de cerca los dos, a quienes conforman la fórmula del Frente Amplio. Quizá tenga que ver con eso por lo que la candidata a la vicepresidencia no quiere debatir. Yo planteé todas las veces que me preguntaron, dije, me parece que es saludable, me parece que es necesario. En una campaña donde en la primera vuelta no tuvimos debates, y donde se planteaba que cuando quedaran 2 fórmulas iba a haber debate, que se iban a poner arriba de la mesa las 2 visiones y los 2 proyectos, sacando el debate obligatorio por ley que van a tener los candidatos a presidente, ha sido una negativa. Ya dijo que no va a debatir. Dijo que no nuevamente, dijo que para ella era circo. A mí no me parece para nada circo que la gente
tome la decisión de las dos candidatas a la vicepresidencia, cuál le parece la más indicada para presidir el Parlamento. A mí no me parece para nada circo, de hecho me parece que abona cuando la población no resolvió que ninguno de los dos bloques tenga mayorías y que pueda tomar las decisiones por sí. Entonces, a mí me parece que sería muy saludable, por ejemplo. Pero bueno, creo que tiene que ver con la impronta que han tenido siempre, ¿no? Ripoll, usted obviamente tiene el objetivo de llegar a ser vicepresidenta de la República. Si eso no sucede, ¿cuál sería su futuro? Y hace unos días, no sé si fue ayer, la escuché en un programa de streaming, La Fórmula, con Paula Escorza y el Bicho Amaral, que dijo que le gustaría verse como intendenta de Montevideo, que era un anhelo. Le preguntaron cuál era. Me preguntaron cómo me veía dentro de 10 años. Yo le decía, mirá, con todo lo que me está pasando hoy, que no esperaba hasta hace unos meses atrás la decisión de Álvaro, y para mí es una enorme responsabilidad, yo la verdad es que hoy tengo la mirada puesta en ser la vicepresidenta de la República. Yo no vine a militar a la política buscando un cargo, porque de hecho cuando llegué no fue lo que estaba en el centro. Vine buscando poner temas en el centro del debate. Y yo hoy tengo la gran oportunidad de ser la voz de quienes nunca han tenido voz donde se toman las decisiones. Y ese es el centro de mis desvelos. Yo realmente quiero que en el debate parlamentario algunos temas que nunca han sido centro, que a veces por algún parlamentario que tiene una sensibilidad, porque bueno, Carmen Sanguinetti puso el tema de la discapacidad. Sí, puso el tema de la discapacidad, sobre todo de algunas discapacidades. A mí me parece que acá hay que poner arriba de la mesa una política de Estado que nos trascienda, porque las personas con discapacidad no tienen una mirada de 5 años, hay que tener una mirada de aquí en adelante, lo que hay que cambiar en Uruguay. Por eso también yo me saqué lo que tiene que ver con el autismo, por ejemplo. Pero si usted no llega a ser vicepresidenta, ¿desde dónde? Bueno, desde donde me toque, porque no es algo que lo haya, no es una conversación que he tenido. Seguramente si no sucede tendré que tener esa conversación con Álvaro y se verá. Pero tampoco fue mi desvelo por ejemplo, encabezar la lista del sector al que pertenezco. Nunca lo planteé. Primero porque me parece una falta de respeto cuando llegué hace un año al Partido Nacional. Quizá a otros les preocupaba más encabezar una lista para asegurarse que si no salían en el rol al que se presentaban, tenían el colchón del Senado. ¿Eso en su partido? No fue mi desvelo, no, en mi partido no, pero yo no es algo que haya puesto en el centro. No me parecía lo más importante asegurar un cargo porque vine con otro cometido que en parte ya lo logré. Porque en el centro del debate de la campaña electoral estuvo uno de los temas que para mí es central y que sé que hay mucha gente que está poniéndome esa responsabilidad y que confía en que realmente lo voy a hacer. Y no tiene que ver con un rédito político, tiene que ver que llegué para eso, porque sabía que donde estaba militando no tenía la oportunidad de hacer más de lo que hice o de realmente cambiarle la vida a la gente. Entonces yo creo que hoy estoy ante la oportunidad más importante de mi vida. Y estoy trabajando para eso y sinceramente no tengo un plan B. Porque ni siquiera vine con este plan A en la cabeza. Pero sorprendió lo de la intendencia, porque nunca le había dicho. No, yo no le había lo que pasa es que me preguntaron dónde me veía dentro de 10 años. ¿Dónde te veías a largo plazo? Te preguntaron. Y me preguntan, dentro de 10 años, ¿dónde te ves? Y la realidad es que yo cuando llegué al partido, además de poner el tema de la discapacidad, vine a trabajar con Martín Lema, que seguramente sea nuestro candidato y que quiere estar. O sea, a mí me gusta la gestión departamental y me encanta la gestión departamental en Montevideo. Me parece un desafío porque hemos tenido 35 años de fracaso y creo que Montevideo necesita un cambio en la gestión, lo que obviamente no puedo negar que la gestión departamental me encanta, pero de hecho Paula me preguntaba, ¿y no querés ser presidenta? No, yo vine con mucha humildad al Partido Nacional, no vine pensando en lo que quería hacer y en lo que... O sea, no, vine con otro objetivo que en parte siento que se está cumpliendo y que ni que hablar que se va a cumplir si soy la vicepresidenta de la República. Recién hablaba del compromiso del país y las grandes líneas. Obviamente hay convergencias en materia de educación. Pregunto esto porque Ripoll, hace no mucho, 2022, habló de que la reforma educativa era humo y que se había hecho sin diálogo. ¿La va a salir a reivindicar igual? Yo estaba muy molesta con lo que tiene que ver con la situación de la discapacidad y por eso uno de los puntos centrales que tienen que ver con la inclusión. Para mí no hay cambios en la educación si no hay inclusión de las personas con discapacidad, que son el 20% de la población del país. Pero ahí dijo que se hizo a espalda de los maestros, de los profesores. No, en realidad tenía que ver con lo que estaba sucediendo en algunos conflictos de la educación que discutíamos en el programa En esta boca es mía, que para mí siempre tiene que primar el diálogo, más allá de que uno no cogobierna.
Nunca como dirigente sindical estuve de acuerdo con que nos pusieran en el rol del cogobierno, y cuando nos decían que queríamos cogobernar, es algo que permanentemente aclaré. De hecho, estoy de acuerdo con que no haya, que no formen parte los sindicatos del gobierno de la educación. Para mí no es el rol de un sindicato, pero en algún momento sí tuve diferencias que las planteé, que después de llevado en práctica algunas logré que se modificaran, por lo menos logré, o por lo menos me quedé conforme de que esas cosas sucedieron. La incorporación de la inclusión en la formación de los docentes se incluyó. La verdad no recuerdo si antes o después de que estuviera en el debate, pero ya es parte de un logro pero fue que queremos llevar fuerte, adelante. ¿no? Bueno, pero tenía que ver con la discusión que estábamos llevando en ese momento. Después la realidad mostró que las cifras mejoraron, que el objetivo se logró. En y bueno, inclusión tiene que educativa ver, no hemos en avanzado. inclusión educativa no, y yo lo planteo hasta el día de hoy, pero tiene que ver con la necesidad de crear figuras que hoy no existen en Uruguay. Con lo que hay hoy, hay cosas que no las podemos cambiar. Si nosotros no creamos la figura del asistente pedagógico, que funcione y dependa de ANEP, no el asistente personal Mides, que tiene otro cometido y que no tiene la formación para esto. Y tampoco, perdón, Si tampoco nosotros, no hay resultados de si esa nosotros reforma, ¿no? no logramos, bueno, yo Digo, en creo el sentido que es a largo plazo esto, o sea, todavía sí, ni siquiera se implementó todo. hay cosas que son a largo plazo y hay cosas que ya se pueden ir midiendo, que tienen que ver con el aumento de la cantidad de chiquilines que terminan, y tiene que ver con las condiciones que vos generaste para que los chicos en quinto y sexto terminen. Y por algo hay una política clara que nosotros detectamos después de ser gobierno, que tiene que ver con fomentar que los adolescentes de quinto y sexto de liceo que quieran terminarlo y estén en los quintiles más pobres, necesitan un apoyo extra. Tiene que ver con que vimos que está bien, nosotros lo aumentamos a más de 50 quienes finalizan, pero en los quintiles más pobres no llegan al 30. Entonces está claro que tenés que hacer una política focalizada, y por eso la presentamos en el programa, y fue el primer tema, porque creo que la mayor política social que uno puede hacer está en la educación. Eso es lo que asegura igualdad de oportunidades en todo aspecto, donde naciste, donde te tocó crecer, pero también con las condiciones que naciste. Entonces, obviamente mi militancia siempre estuvo muy vinculada a la discapacidad. Yo no estaba en la política partidaria, y recordemos que yo me fui muy decepcionada de la política, y a mí me costó mucho volver a creer en políticos y que la política era la herramienta, ¿no? Viste que el que se quema con leche ve la vaca y llora. Entonces, la realidad es que a mí me costó mucho volver a confiar, mucho, pero me parece que las acciones son las que te llevan a retomar la confianza de las personas y de los gobiernos. Y es lo que me hizo a mí volver a la política y tomar una decisión que sabía que no tenía vuelta atrás, ¿no? O sea, está claro que el haber decidido estar en el Partido Nacional implicaba que nunca más iba a volver donde estaba. Entonces, fue algo muy meditado. Recuerdo que hablando de esos temas y de que no se sintió incómoda en las giras y ni en los barrios, no sintió agresividad. Yo recuerdo la vez pasada que estuvo acá, hizo denuncias duras de lo que le había pasado, por ejemplo, con el Partido Comunista. Sí. ¿Se sintió durante esta campaña de algún modo atacada desde esos sectores, o cuestionada, o que le ponían yo creo que nada de lo que rueda? sucede es casualidad. A mi familia la atacaron de todas las formas posibles, y uno mira y rasca, y son en muchos casos militantes del Frente Amplio, y muchos de ellos que que estaban dentro de las listas del Frente Amplio. Entonces, me pasó particularmente con situaciones familiares, con gente que de hecho insulta a mis hijos, sobre todo a Nahuel por la discapacidad. Yo no tengo un hijo mongólico, y tampoco me parece un demérito que tenga un hijo con discapacidad. Me han atacado permanentemente con eso. Me pasó hace unos días. ¿De qué plataformas? En distintas redes sociales, que en algunos casos vos te das cuenta que en realidad no son cuentas falsas, pero muchas de ellas no son cuentas falsas y son militantes. Decir que yo no me tomo el trabajo porque no voy a ir a denunciar a cada persona que tiene ese tipo de acciones, pero me parece que muestra quién es cada uno. A mí no se me ocurriría nunca agredir a un candidato en sus hijos, en su familia, inventarle causas, denunciarlo permanentemente en la justicia con causas que son falsas. Creo que tiene que ver con que en realidad no había con qué atacarme. Yo nunca gestioné nada público, nunca estuvo en duda desde ese sentido cómo puedo llegar a ser. Entonces el ataque fue muy personal. A mí me atacaron hasta que tengo deudas. Bienvenido, una trabajadora que tiene préstamos en su sueldo y que los va a tener que pagar de acá a un montón de años. Le pasa a Valeria Ripoll, le pasa a miles de uruguayos. Ahora hace unos días
una militante del Frente Amplio que todos conocemos, puso que era de mérito que yo en la Intendencia figuraba como auxiliar de higiene. No lo soy y no entré como auxiliar de higiene, pero si lo fuera, tampoco me generaría, estaría muy orgullosa del lugar que me toca, porque cuántas, sobre todo mujeres, se dedican a ese trabajo, se desloman y dejan su vida y mantienen a su familia, es un demérito. Entonces, ese ataque personal permanente, decí que a mí ya llega un momento que lo que no te mata te fortalece. Sí. Y arrancó con ataques en mi casa, amenazas a mi familia cuando me fui del Partido Comunista, y creo que tiene que ver con un perfil de gente que, como no puede atacarte desde lo político... Lamentablemente violencia política hay sí, para todos lados, sobre todo para obviamente. las mujeres, ¿no? Sí, hay para las mujeres, pero llegar al punto de meterse con los hijos de la gente, con intentarte prender fuego tu casa, con decir cuida a tu familia, que lo que te paguen por mandadera del enemigo te sirva para cuidar a tu Eso familia, fue antes de este rol, que te ¿no? pongan custodia policial, que, o sea, a mí me gustaría saber a quién en su vida, como dirigente sindical, política, Pero que es cosas de muy esas similar, pasaron durante la a mí campaña. me han pasado, No, por eso, primero como dirigente diferenciemos sindical, eso. y después los ataques a mi familia y personales han sido durante toda esta campaña. Yo decía, creo que a nadie le sucede lo que me ha sucedido a mí. Y reitero, viviendo y aprendiendo, y lo que no te mata te fortalece. Por lo tanto, si lo que buscan es que esto me haga no tener ganas de seguir, van a lograr todo lo contrario. Porque entiendo que por algo lo hacen. Yo no bajo a ese nivel. Hablando de agravios, ¿no? Gustavo Salle va a estar en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, y ha repartido parejo, para Frente Amplio, para el Partido Nacional. A Delgado lo trató de delincuente, a usted de oportunista, panqueque, que su designación como vice fue una traición a los líderes históricos del Partido Nacional. ¿Cómo piensa acercarse Lo a escuché una persona? el 25 de agosto. Sí, lo bueno, escuché. ¿cómo Sí. piensa acercarse a una persona que piensa eso de usted? Mira, yo creo que, yo conozco a Salle desde antes de que se dedicara a la política. Lo conozco como abogado cuando trabajaba con el fiscal Viana. Nosotros desde ADEON varias veces le fuimos a hacer consultas de distintos temas. Y la verdad que siempre fue un hombre pasional, para definirlo de alguna forma, nunca a este nivel. Yo nunca lo había visto a él en su rol como abogado con esta impronta. Me parece que tiene que ver con la campaña electoral también, con buscar posicionarse y buscar un electorado que es al que él apuntó. Creo que le salió bien, por algo tiene representación parlamentaria, sumado a los movimientos antivacunas, distintas situaciones que se dieron por lo que nos tocó vivir en este periodo, generaron que él tuviera ese respaldo. Yo no me imagino a Salle con esa impronta en el Parlamento. Me parece que el Parlamento es un lugar que merece respeto, y que nadie va a venir con esa impronta. Y de hecho lo decía el otro día, yo que conozco a Salles de otro momento, no me lo imagino estando en contra de grandes acuerdos para el país que tienen que ver con primera infancia, que tienen que ver con bajar la pobreza infantil, que tienen que ver con el ataque al narcotráfico, sobre todo por lo que ha sido su discurso. De Uruguay, ¿no? Bueno, por eso tiene que ver con parte de sus propuestas. Pero digo, en los grandes temas donde hay que trascender lo partidario y que hay que ponerse de acuerdo para mejorar el país, yo no lo veo a él estando en contra de eso, ¿no? ¿Y valida esta forma de hacer política? ¿Valida esta forma de hacer política? No la comparto, no la comparto, yo me manejo de otra forma y me parece que no está bueno sobre todo agredir. Yo creo que uno puede marcar las diferencias sin necesidad de agredir al otro, pero está claro que para el público que él apuntaba, obviamente, logró su cometido, ¿no? Usted decía que, bueno, que durante toda su carrera sindical y sus diferentes roles ha tenido que articular mucho. El Parlamento tiene mucho de político, por supuesto, y también tiene otra parte del funcionamiento que bueno, tiene sus complejidades. Usted no ha tenido esa experiencia. ¿Se está preparando para ello? ¿Está entrenando de alguna forma? Yo creo que tengo la mejor maestra, que es la vicepresidenta actual. Beatriz ha sido una consejera permanente, se ha puesto a disposición permanentemente, por lo tanto creo que tenemos una gran oportunidad de que si hay algo que pueda desconocer del funcionamiento interno, tenemos todos los meses por delante hasta el 1 de marzo para sacarme cualquier duda que pueda surgir, y ni que hablar de todo su equipo que ha trabajado con ella durante este periodo. Creo que tengo la mejor maestra que uno puede tener. ¿Qué va a pasar con la propuesta que hicieron los colorados en su momento del ingreso a las intendencias por concurso o por sorteo? Sí. Bueno, mira, yo con ese proyecto puntualmente, yo fui al Parlamento, todavía era la presidenta de la Federación Nacional de Municipales, y planteé que obviamente con el espíritu estamos de acuerdo, no era el mejor proyecto para resolver el tema.
Yo sí hay un tema en el que me tengo mucha fe, es en lograr acuerdos con respecto a esto. ¿Por qué? Porque para lograr un acuerdo que realmente sea aplicable, hay que lograr consensuar entre el Parlamento, pero con el Congreso de Intendentes. No se puede tomar una decisión que tiene que ver con el funcionamiento de las intendencias, dejando de lado a los intendentes. Me parece que si queremos lograr un proyecto que realmente funcione y que refleje el espíritu que estamos buscando de reglamentar lo que tiene que ver con los ingresos, pero también que las intendencias puedan funcionar en todos los roles diversos que tienen las intendencias en el país, que tenés cosas increíbles que hacen las intendencias en distintos departamentos, pero creo que también tiene que regular otras metodologías de ingreso, que no están previstas en este proyecto, que solamente pensó en el ingreso de los funcionarios municipales, pero hay que pensar cómo reglamentamos los contratos de servicio cuando en realidad se están contratando personas y no empresas, cuando se generan cooperativas y ONGs militantes y se las contratan porque es mucho más fácil desviar la atención de eso y después en la tabla de ingresos directos apareces más abajo pero tenés miles contratados con esas metodologías. Lo que tiene que ver también con las fundaciones. Me parece que hay un montón de cosas que hay que poner arriba de la mesa para lograr un consenso que tome en cuenta a todos y que nos resuelva el ¿Sería tema un que objetivo queremos resolver. eso? Bueno. Sí, y yo ahí, por eso te digo, creo que tengo la experiencia adquirida de negociación permanente con el Congreso de Intendentes, de mucho respeto del organismo como tal del Congreso de Intendentes para lograr acuerdos y consensos con el Parlamento también. Bien. Bueno, nos vamos quedando por acá. Muy bien. No, cuéntanos un poquito. Se viene, antes de terminar, gira. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro papel va a cumplir en la campaña? ¿Va a cumplir algún papel especial, Valeria Bueno, Ripoll? vamos a tener una Desde el rol de la experiencia y del rol, de alguna manera dicho, cuando son atacadas, de mujer en una fórmula, ¿no? Bueno, yo creo que mi rol va a ser muy similar al que hicimos en la campaña de cara a la elección de octubre. El de recorrer barrios, el de volver a ir a un montón de lugares que ya fuimos, con el compromiso de lo que vamos a hacer, buscando que la gente nos dé la oportunidad. Yo creo que se pone arriba de la mesa la posibilidad de movilidad de votantes de la coalición al Frente Amplio. Yo creo que con la coalición como está conformada hoy, después de ser gobierno, ya quienes no apoyaban a la coalición no la votaron. Yo no creo que haya movilidad porque además todo lo que sucedió de cara al balotaje pasado, de un montón de cosas que se dijeron que este gobierno iba a hacer, no pasaron y ya no se pueden poner arriba de la mesa. Pero estoy convencida que hay una posibilidad de que votantes del Frente Amplio, que son votantes de centro, que votaron sus parlamentarios y que la realidad es que tienen reducida a la mínima expresión su representación dentro de este Frente Amplio, que está mucho más radicalizado, creo que se pueden sentir representados y al reconocer que Uruguay es un mejor país que en el 2019. Y también vamos a ir en busca de esos votantes que perfectamente pueden depositar su confianza en esta fórmula. ¿Está más radicalizado o el MPP está más moderado también? No. Porque por algo perdió el espacio sereñista votantes, porque se fueron a votar seguramente a ese lado, ¿no? Si tú ves, no, yo creo que tiene que ver con cómo estaban conformadas las listas y la posibilidad que tenían. Yo creo que hoy ya el astorismo, el sereñismo no tiene lugar dentro de este Frente Amplio. Y de hecho lo demostró lo que fue la votación por el sí en votantes frente amplistas. O sea, ahí que aparecerá Gabriel Odone para mostrar que no. Y lo que pasa es que no pudo y te das cuenta que le quebraron el brazo en la interna del Frente Amplio de quienes realmente mandan. Entonces, yo creo que hay mucha gente que hoy no tiene, no se siente representado y que buscó poner su parlamentario, pero obviamente está reducida a la mínima representación y creo que en lo que tiene que ver con decidir quién va a conducir el país y quién tiene mayor posibilidad de negociación, de articulación y llevar mejor ¿Entiende que ese voto es más cercano a Delgado? Entiendo que ese voto es más cercano a nosotros, más cercanos a la coalición, más cercanos a la fórmula. El sector que yo llegué desde el primer día es de centro. Tiene que ver con esto, con gente que está cansada de la grieta, harta de él o de derecha, de izquierda, o sos de acá o sos de allá, y en realidad lo que quiere es que al Uruguay le vaya bien, que las decisiones que se toman tengan que ver con mejorar la vida de todos. Yo creo que hay mucha gente que está cansada de esto y que busca eso, por algo un sector que se conformó hace un año
y que es un sector de centro, y así se presentó en todo el país, y con las con la propuestas presencia de la vicepresidenta. que nos presentamos tuvo un respaldo de casi 100.000 uruguayos. Para mí no es una casualidad. Ese voto silencioso de quienes, esa mayoría silenciosa de la que hablaba Delgado, y que demostró que en muchos casos las encuestas no dieron con el resultado que obtuvo el Partido Nacional en la votación, tienen que ver con votantes que confiaron en De Centro. Muy bien, Valeria Ripoll, candidata a la vicepresidencia, acompañando a Álvaro Delgado, ahora por la coalición, Por la coalición republicana. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes, a las haber órdenes.